Gracias por Gracias. hacerme acordar. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Me ha pasado en algunas empresas que asesoro que frente a una auditoría, los objetivos de mejora los terminan definiendo el auditor. Bueno, uno a veces, para no entrar en un conflicto, como el interés del cliente es certificar, termina como accediendo y haciendo un montón de carga laboral y empujando al cliente, que a veces podría haber puesto objetivos más alcanzables o de menor escala, y hacerlo tal vez más progresivo, digamos, arrancar desde unos objetivos este año, el año que viene, y así sucesivamente. No, a ver, lo que vos decís es un error garrafal de un auditor. Un auditor audita, no es consultor. Ahí, en esos casos que vos decís, el auditor se pone en consultor, ¿no? Se cambia camiseta y propone objetivos. Eso es un error. Como mucho puede dar sugerencias, como decir, yo que ustedes haría tal cosa, pero nunca el auditor no puede imponer nada. Lo único que puede imponer el auditor es definir si la empresa cumple con los requisitos o no cumple, o tiene riesgo de no cumplir. Eso lo vamos a ver. Claro, a mí me ha pasado que de repente el consultor que la empresa contrató y el auditor, en la mayoría de los casos, se conocen, en el gremio se conocen, sí, sí. y como que terminan arreglando entre ellos cuáles son los objetivos, ¿no?, de la empresa. Claro. Una poca participación de parte de la empresa y de otras áreas. En mi caso, a mí me tocaba desde el área de seguridad y higiene, pero digamos como que vi esos manejos en algunas auditorías que me tocó participar, o certificaciones de clientes que me ha tocado participar, y acompañar al cliente desde el área, y ver esta situación, ¿no? Son manejos inadecuados. En realidad, ahí es importante, lo que vamos a ver en la materia es cómo auditar y cómo ser auditados también, ¿sí? Y desde el punto de vista del auditado, el auditado tiene que ponerse firme. Obviamente tiene que conocer la norma, tiene que conocer los requisitos, y cuando se pone firme o critica algo del auditor, tiene que tener fundamentos. Pero el auditor no puede decir cuáles tienen que ser los objetivos. Si lo dice, lo dirá fuera del ámbito de la auditoría y como una recomendación, ¿sí? Porque, a ver, somos todos humanos y de golpe el auditor tiene una voluntad de ayudar, ¿sí? Con lo cual podría ser algo positivo, ¿sí? Pero imponer nunca. ¿Está respondido tu duda? Sí, muy claro, profesor, muchas gracias. Bueno. A ver, fíjense lo que dice acá en cuanto a objeto de alcance. Esta norma internacional no establece criterios de desempeño ambiental específicos. ¿Sí? Lo único que dice es que la norma tiene que ayudar a mejorar el desempeño ambiental. Ahora, ¿qué desempeño ambiental lo tiene que definir la empresa? Siguiendo con un poco más de teoría, la verdad que el sistema de gestión se puede usar una parte, ¿sí? Pero si una empresa quiere certificar, quiere, digamos, tener, la certificación es una declaración de conformidad, ¿sí? Que el auditor declara que la empresa tiene una gestión conforme a lo que dice la norma. En ese caso hay que aplicar toda la norma, ¿sí? A veces las empresas deciden ir de a poco, deciden un año plantear la planificación, al año siguiente plantear la evaluación, y así sucesivamente,
Pero cuando se decide ir por la certificación, uno tiene que tener todos los requisitos de la norma encarados. En definitiva, el objetivo de un sistema de gestión ambiental es tener un marco de referencia para proteger el medio ambiente, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas, ahí estamos hablando de la sustentabilidad global. Tiene que proveer herramientas para prevenir o para mitigar los impactos ambientales negativos, ¿sí? Tiene que apoyar el cumplimiento de los requisitos legales, obviamente. Tiene que ayudar a lograr los objetivos. Y una cosa importante que incluyó la versión 2015, tiene que tener algún control o influencia respecto del ciclo de vida completo de sus productos y servicios. Esto más adelante lo explico, pero ya de paso lo comento. Cuando habla del ciclo de vida de un producto, está hablando desde que es materia prima hasta que termina a ser un residuo generado por aquel que compró el producto. ¿Sí? Por ejemplo, ya que yo trabajo en una empresa de neumáticos, ¿sí? La empresa tiene que tener, si bien hoy legalmente no es exigible, pero tiene que tener algún tipo de influencia sobre los usuarios, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a la durabilidad de una cubierta, ¿sí? Cuanto más dure una cubierta, menos residuos va a haber, ¿sí? Por ejemplo, recomendando presiones de inflado, recomendando evitar, obviamente, golpes con cordones, el tema de la rotación, el tema de controlar justamente, sobre todo la presión, la alineación, el balanceo, que hace que una cubierta dure más, ¿sí? Como no existe todavía la legislación que le va a exigir a los fabricantes que se ocupen del reciclado del residuo que queda después de que un usuario cambia la cubierta, cuando esto exista, es como que se va a cerrar el ciclo. Por ejemplo, cuando ustedes toman una gaseosa, ¿sí? Hoy la mayoría de las marcas tienen en alguna parte de la etiqueta un isólogo que indica que tiene que ser arrojado a una segregación de residuos de plástico, ¿sí? Siempre está la recomendación no arrojar el residuo en forma indebida, ¿sí? Eso es influencia. Control es cuando yo puedo tener una forma de controlar lo que haga el usuario con el residuo, que en general es poco probable. ¿Mm? Salvo, por ejemplo, algo muy típico son las baterías de los automóviles. Ustedes saben que las baterías tienen que tener un ciclo controlado y yo no puedo sacar una batería de un auto y tirarla al primer contenedor que vea por la calle. Es decir, mucha gente lo hace, pero eso es totalmente ilegal. Las baterías tienen que ser recibidas por la empresa que pone la batería nueva y tiene que ser enviada a un sistema de reciclado. Eso es tener control sobre el ciclo de vida. ¿Eh? Y cuando hablamos de los insumos y de la materia prima, influencia quiere decir que yo como consumidor de una materia prima le tengo que sugerir a mi proveedor que sea respetuoso con el medio ambiente, ¿sí? No necesariamente, eso no es controlar, eso es influir. Controlar sería, por ejemplo, cosas que suceden mucho, sobre todo en la industria autopartista o también en la industria química, que una empresa
qué sé yo, Toyota, por ejemplo, ¿sí? Le pide a sus proveedores de autopartes que certifiquen la norma ISO 14001, ¿sí? Y les hace auditorías. Eso es tener control, que es mayor a tener influencia. ¿Está claro este concepto? Sí, clarísimo, profe. Gracias. Perdón, Bueno, profe, sí, me quedé con lo que usted dijo de las baterías, sí, con respecto a que se controla el tema de las baterías, pero si uno observa un poquito, se da cuenta que ahí hay como un control, digamos, que no es tan certero, sí, porque no, cualquiera puede ir a un supermercado y comprar una batería, cambia la batería del auto y la deja tirada en un volquete o la pone en la calle para que pase un carrito y la junte y después la venda sí, señor. en un chatarrero como que el circuito está, si uno va a una casa, no sé, un Norauto o una casa de baterías, si le cambian la batería ahí, pero uno también puede ir a un supermercado y comprarse la batería y escapa de ese Totalmente, circuito. totalmente de acuerdo. Eso es un problema, digamos, es una falla del sistema. El circuito está para las empresas. Una empresa, por ejemplo, que tiene una flota de vehículos, ¿sí? La batería usada es un residuo peligroso o especial, con lo cual va a entrar dentro del circuito de control, ¿sí? Cuando yo me refería al circuito de control, es el circuito de la economía formal, digamos así. Obviamente que, a ver, vamos a extrapolar las cosas. El ser humano, digamos, el ciudadano puede hacer cualquier cosa y no le pasa nada, ¿sí? Yo puedo, yo puedo derramar en una alcantarilla un producto tóxico y nadie se entera y nadie me controla, ¿sí? Lamentablemente. Pero bueno, Claro, pero si digamos se limitaría la venta se podría controlar si se limita la venta claro, a los claro, lugares que estén habilitados para hacer la venta y recambio de esa batería. Entonces, por no se supuesto, asegura que no anda cualquier persona con una batería por ahí dando vueltas. por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero bueno, justamente es una falla del sistema global. Perfecto. Gracias, profesor. Bueno, Perdón por la interrupción. no, a ver, por favor, interrúmpanme todo lo que se les ocurra preguntar, ¿eh? Así se hace más rica la clase, ¿eh? Y me obligan a mí también a buscar las explicaciones de estas cosas que son interesantes. Bueno, el ambiente, como ambiente en general. Mira, yo te voy a dar el nombre de mi pediatra, de Gutiérrez, para que se llame Micrófono, Gutiérrez es una eminencia. Ojo. El pediatra, por favor. Se está viva ahora. Bueno. Perdón. Un poco menos. Bueno, por favor, cierren los micrófonos si no están haciendo preguntas, si no nos enteramos de detalles de la vida privada de cada uno. Bueno, como les decía, el ambiente en general, uno puede decir que tiene varias funciones, ¿no? Es fuente de recursos naturales, es soporte de actividades. ¿En qué sentido? Yo necesito un área determinada para establecer una empresa, una industria. Esa área me da soporte para poder realizar la actividad. Y además es receptor de residuos, de fluentes. O sea, es como que el mismo ambiente tiene también un ciclo de supervivencia. A ver, la evolución histórica de la gestión ambiental la podemos resumir de esta manera. Digamos, antes de los años 90, digamos así, no se incluía el tema ambiental en la realidad empresaria, había pocas obligaciones reglamentarias y poco control, ¿sí? Y más a partir desde la década del 90, el año 92, que se hizo una convención en Río de Janeiro,
y a partir de ahí se fueron dando otras convenciones internacionales, la sociedad fue incorporando el tema ambiental. O sea, la sociedad en general, la humanidad empezó a darse cuenta que estaba agotando los recursos y estaba dañando el medio ambiente, lo cual pone en peligro la vida de la humanidad. En realidad, todas estas situaciones fueron reactivas, ¿sí? Fueron situaciones que, de alguna manera, como dice acá, soluciones reactivas, end of pipe. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía un efluente fuera de norma y bueno, trataba de solucionar ese efluente, pero no me ocupaba del proceso que generaba el efluente, ¿sí? A ver, conceptualmente pasó lo mismo con todas las actividades preventivas, con higiene y seguridad. A lo largo del tiempo también pasó esto, ¿no? Los inicios de la higiene y seguridad en la historia fueron, a ver, ¿cómo hago que un accidentado no se accidente? Y no ir para atrás para ver cuáles son las causas raíces. La evolución de la gestión lleva, en definitiva, a que la empresa que está dentro del medio ambiente tenga un compromiso, tenga liderazgo y tenga transparencia en cuanto a la gestión ambiental. O sea, que todo lo que haga se pueda mostrar, ¿sí? Que no tenga en el fondo un reservorio de residuos y los tire por la alcantarilla, por decir algo. La referencia normativa, que es el segundo punto de la ISO 14001, ¿sí? Uno puede pensar estas cosas, ¿sí? Que desde comienzos del siglo pasado, del siglo XX, hasta hoy, la economía tuvo un crecimiento exponencial, ¿sí? La economía mundial se multiplicó como mínimo 20 veces. Cuando hablamos de economía mundial estamos hablando de el Producto Bruto Interno de los países. La producción industrial a nivel global creció como mínimo 50 veces. Y la población mundial, desde inicios, ¿sí? del siglo XX, se quintuplicó y sigue creciendo, ¿sí? Y encima, el 80% tuvo lugar en la segunda parte del siglo XX, ¿no? Es decir, en los últimos 50 años del siglo pasado. Las cosas que han favorecido de alguna manera a la gestión ambiental, por un lado, es la pérdida de recursos, ¿sí? El saber que los recursos naturales se agotan, la exigencia de mercados internacionales, las leyes y regulaciones cada vez más estrictas, los acuerdos, ¿sí? Surgidos de las grandes reuniones internacionales, el aumento de competencia entre las empresas, ¿no? Donde cada vez se entiende más, y sobre todo las culturas más desarrolladas, que una empresa que no tiene un compromiso ambiental puede perder mercado, ¿sí? Yo siempre cuento en esta parte del curso lo que pasó en los años 80 con un buque llamado Exxon Valdez, que era un buque de la empresa Exxon, que es lo mismo que ESSO, que bueno, acá en Argentina ya no existe, ahora la compró la empresa Axion, pero ESSO era una empresa para los más jóvenes, ¿sí? Que capaz que no la conocieron, una empresa petrolera internacional, que el nombre de la empresa en Estados Unidos es Exxon, con doble X. Bueno, Claro, acá lo compró Pan American Energy. Todo lo que exactamente, es Action exactamente, compró Pan American. y formó la empresa Axion, exacto. Bueno, Exacto. este buque en el Océano Pacífico, a la altura de Alaska, tuvo un incidente, se le rompió, la verdad que no me acuerdo si fue con un iceberg o con lo que sea, bueno, y derramó una cantidad de petróleo impresionante en el mar, en esa zona, que duró decenas de años
la recomposición, es decir, que el medio ambiente vuelva a estar como estaba antes. Obviamente le costó millones de dólares a la empresa, porque tuvo que hacerse cargo de remediar, de juntar todo ese desastre de derrame. Pero lo más importante que tuvo es que tuvo una tremenda baja en la venta de combustible dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente identificaba a Exxon como una empresa que había dañado el medio ambiente. Y esto le provocó muchísimas pérdidas. A partir de eso, la ESO, digamos así, o Exxon, obviamente implementaron unas políticas ambientales súper estrictas y con el tiempo fueron líderes, ¿no?, en lo que es la gestión ambiental. Pero el origen fue esto que yo les cuento. Bueno, acá me dice que en 10 minutos se termina esta parte. Anteriormente lo que se creía es que cumplir con el medio ambiente era solamente cumplir con ciertas leyes y que no tenía ningún beneficio. Hoy sabemos que esto implica un mejor desempeño ambiental, una mejor calidad, un ahorro de costos y de gastos, porque si yo consumo menos energía, voy a tener menos costos, una mejora de imagen y obviamente una mayor seguridad en forma global. Seguridad también de ser una empresa que continúe existiendo, continúe teniendo rentabilidad y que continúe dando trabajo, ¿no?, a la gente, que en definitiva es lo que importa en una empresa. No son las ganancias. Esto lo aprendí yo muy, muy joven, cuando era joven profesional en Techín, que nos explicaban, digamos, los principios más importantes de una empresa, y uno siempre piensa que es la rentabilidad lo más importante. Y lo más importante de una empresa es que perdure, ¿sí? La rentabilidad es lo segundo más importante, pero lo más importante es que la empresa siga existiendo, porque si sigue existiendo va a dar trabajo, va a tener ventas, va a poder tener rentabilidad. Entonces, el tema ambiental está directamente relacionado con esto. Acá tenemos una curva de evolución de la protección ambiental, que no vamos a entrar en demasiado detalle. Y esto un poco son las historias de ciertas normas que a partir de año 1992 fueron apareciendo en el mundo. La norma inglesa, PS quiere decir British Standard. Las normas inglesas British Standard generalmente son las que con el tiempo se convierten en normas ISO. Entonces, de hecho, la British Standard 7750 fue la predecesora de la ISO 14001 que apareció en el año 96. Y mientras tanto hubo otras normas, ¿sí? Una norma francesa, una norma irlandesa, una norma noruega, una española, la norma IRAM, ¿sí?, en el año 97, de la IRAM en Argentina, ¿sí?, y otras normas europeas. La primera versión de la 14001 fue en 1996. La segunda versión fue en el 2004 y esta que tenemos vigente fue en el 2015. O sea, ya tuvo 2 revisiones la norma original. Micrófono, por favor, micrófono. Bueno. A ver, ¿por qué una nueva versión de la norma? La realidad, en general las normas ISO deberían revisarse cada 5 años. Esto no se cumple, ¿no? Lo que se cumple es que no se revisan cada menos de 5 años. ¿Por qué la nueva norma 2015? Para tener compatibilidad con distintos sistemas, para transformarse
en parte de agendas nacionales para mejorar el desempeño ambiental, para cumplir los requisitos, para tener una estrategia comunicacional, interacciones más fuertes con las partes interesadas. Las primeras versiones de la norma no tenían muy en cuenta el contexto y las partes interesadas y, digamos, todo lo externo que puede influir en una empresa. Se incorpora el ciclo de vida y la incorporación del ciclo de mejora continua en todos los procesos centrales de la organización. La norma 14.001 tiene un reconocimiento internacional, es flexible, es versátil. Versátil quiere decir que se aplica a cualquier tipo de actividad, implica la mejora continua, tiene la misma estructura, o sea, los capítulos que vamos a ver de la norma tienen prácticamente el mismo nombre en la 9001 y en la 45.001. Obviamente el contenido es distinto, pero en todas se habla como título de lo mismo, lo que facilita, cuando una empresa tiene las tres normas, tener auditorías integradas. También aporta un enfoque sistemático y también mejora la imagen y la confianza de la comunidad en la empresa. Los cambios principales en la 2015 es la responsabilidad de la alta dirección, el demostrar que la alta dirección y toda la empresa tiene un compromiso total con el medio ambiente, que se integra la gestión ambiental con la gestión estratégica de la compañía. O sea, no es un accesorio la gestión ambiental, sino que tiene que formar parte de la estrategia empresaria. Ayuda a prevenir futuros problemas, ¿sí? Y ¿cómo ayuda a prevenir futuros problemas? Tomando acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Es decir, se pasó de una cultura reactiva a una cultura proactiva, ¿sí? Es decir, yo me anticipo, con el sistema de gestión ambiental, me anticipo a los problemas. Bueno, acá tenemos un poco más de concepto, esto de alguna manera ya lo estuvimos hablando. Hay una serie de las normas ISO 14.000, donde la 14.001 es el sistema de gestión ambiental, pero hay otras series de la 14.000 que no son, digamos, muy conocidas, pero que dan las pautas de cómo implementar un sistema. Algunas hablan de requisitos más específicos, como el ciclo de vida, como liderazgo, pero lo más importante es la norma 14.001, que es la certificable. Acá tenemos algunas normas de la serie 14.001, perdón, de la serie 14.000. A 14.001 es la especificación del sistema ambiental, 14.004 es la guía, ¿sí? Que puede ser útil conocerla porque ayuda a la implementación. La 14.031 habla de cómo evaluar el desempeño ambiental. Y después tenemos otras, 14.020, 21, 24, 40, 41, 42. Y hay una norma que sí es importante para todas las auditorías, que es la ISO 19.011, que en realidad, acá les pido disculpas, no es una guía de auditorías ambientales, es una guía de auditorías de normas ISO. O sea, define la forma en que yo tengo que auditar. Básicamente, y esperando el minuto 30 segundos que falta para este corte, ¿qué es la norma ISO? Es compatible, tiene que ser compatible con las posibilidades económicas de la organización, aplicable a todo tipo de industria, y yo diría más, a todo tipo de organización, no necesariamente tiene que ser una industria, y es de aplicación voluntaria. ¿Qué no es la norma 14.001?
no reemplaza las normativas legales o reglamentarias, no establece niveles de desempeño y no establece estándares operativos. Y bueno, antes de cortar, que quedan unos 40 segundos, es importante saber que una empresa puede implementar la 14001 y no necesariamente la tiene que certificar. Bueno, vamos a dejar acá, porque ya está por cortarse la grabación. Como hicimos recién, por favor, 5 minutos y volvemos. Ok, profe. Gracias.